Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Estamos aquí transmitiendo desde el Azúcar, 7:35 de la tarde, hora montaña, y como de costumbre estamos aquí para traer un mensaje profético, obviamente de la palabra de Dios, sus oráculos y sus misterios que han sido revelados a través de ella misma por revelación del Espíritu Santo, iluminación, mejor dicho, pudiéramos decir para estos tiempos, por el mismo Espíritu de Dios. Así que vamos a comenzar en esta hermosa tarde. Hay una luna llena, casi completa, que se puede apreciar en estos momentos y no está haciendo mucho ruido aquí alrededor del azúcar, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Pero aquí estamos y le doy gracias a Dios. La temperatura muy rica, unos está sobre los 60 grados, como pueden ver, un poquito arriba de los 60 grados aquí en este lugar. Y eso es se agradece, ¿no? Le doy gracias a Dios porque aquí el tiempo, ha habido ocasiones en que ya ustedes conocen, ¿no? Ha estado bastante frío en este lugar. Así que no tengo necesidad de echarle leña al fuego, como se dice, en cuanto a la estufa que tengo a mi lado derecha. Y eso me recuerda a mi amigo Jason, ¿no? Jason está escuchando por algún medio, sea ya por el YouTube o por el podcast que estamos transmitiendo en estos momentos, ¿no? Así que un saludo cordial a Jason y a su familia allá en su casa. Normalmente me escucha a través de la Radio Zucca, pero en esta ocasión tengo que hacer algún trabajo con la antena. Voy a tener que trabajar con esa antena y para poder volver a salir al aire una vez más. Así que en lugar de el transmisor FM, que normalmente lo tenemos en este lugar, hay una cafetera, mejor dicho, una cafetera está aquí conmigo acompañándome, porque el café siempre ayuda, ¿no? Especialmente cuando se están haciendo muchas cosas a la misma vez. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en este día, a través de lo que hemos hecho en cuanto a la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora en la azúcar, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Así que hemos entrado ya en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. ¿De qué estaremos hablando en esta noche? Bueno, algo que no leí esta mañana y quería leerlo, regresando a las cartas del apóstol Pedro. Es muy importante porque, como siempre, el pizarrón está detrás de mí y me recuerda algunas cosas, algunos puntos que quiero tocar en esta noche, si es posible. Pero como podemos ver rápidamente, ¿no? Hay muchas fábulas que se están propagando hoy en día a través de los medios sociales, incluso algunos que dicen ser evangélicos, que enseñan la palabra y que están y son parte en las denominaciones de renombre, escuelas, institutos, instituciones de renombre religiosas. Por alguna razón le han dado oído a estas fábulas, por decirlo de esta manera, porque están entretejidas con la política, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios permitió los gobiernos de la tierra, y permitió reyes para las naciones, gobernantes, presidentes y todas estas cosas para que hubiera algún tipo de orden, ley y orden. Pero la ley y orden fue establecida originalmente cuando Dios le decretó a Moisés en el monte Sinaí las cosas que él esperaba de su pueblo que él llamó, y que luego sacó de Egipto, ¿no? De una esclavitud de unos 430 años, pudiéramos decir. Pero en fin, esa es el tiempo, la ley, la palabra, las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra, ¿no? Y de ahí nosotros hemos adquirido en esta nación, se han adquirido los 10 mandamientos en cuanto a las leyes, en cuanto a esta nación se ha establecido con leyes, y reflejan algo de esos 10 mandamientos, no dados por Dios.
Algunos piensan que esta nación es escogida y sí ha sido escogida, pero ninguna nación en estos momentos está fungiendo, está sirviendo como una teocracia con el Dios verdadero. Y recordad que siempre que hablamos del Dios verdadero, necesitamos hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro Dios. De ahí las 12 tribus que Dios le dio a Jacob, de ahí la tribu de Judá. De la tribu de Judá al rey David, de los lomos del rey David, nos trajo a través de María, de Miriam, nos trajo entonces a Jesús de Nazaret, por obra del Espíritu Santo. O sea que todo eso estaba planificado desde un principio, ¿no? Cuando Dios vio que el hombre no pudo no obedecerle como Dios esperaba, ¿no? Y entonces Dios trajo una solución, porque Dios no hace las cosas ahí al azar, a ver cómo salen, sino que Él preparó algo muy específico, muy doloroso para Jesús de Nazaret, porque como sabemos históricamente, hace 2000 años atrás, Él tuvo que subir a una cruz romana y dar su vida, derramar su sangre para poder comprar nuestra salvación, para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Y este creer no es creer una sola vez y luego olvidarse de Él, no es en el original, en el griego, infiere creer y seguir creyendo, ¿no? En Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El proceso está ahí delineado, muy sencillo. Lo han complicado a muchos, podemos decir muchos porque la iglesia está dividida, ¿no? Y se ha complicado esto cuando en realidad es muy sencillo, muy básico, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero se cree a través del arrepentimiento, o sea que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu y luego no se queda ahí, ¿no? Dios nos ha dado algo más porque lo íbamos a necesitar y nos pidió que bajáramos a las aguas en algo simbólico, ¿no? De morir y volver a vivir, ¿no? Y está tipificado en el bautismo en agua, ¿no? Bajamos a las aguas y morimos, salimos fuera del agua y salimos a una vida nueva, a una resurrección en Cristo Jesús. Es simbólicamente, pero literalmente es lo que el Señor quiere y va a pasar, porque de la manera que Él resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Así es como lo ha delineado la palabra de Dios y Él mismo nos dio el ejemplo desde un principio. Digo sencillo porque creer es por la fe. Esto no es algo que lo logramos con nuestro razonamiento humano. De hecho, Él dice, sed como niños, ¿no? Venid a mí, ¿no? Dijo Jesús de Nazaret, refiriéndose también a los niños. Dejadlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces necesitamos entender estas cosas básicas. No, porque hay que obedecer la palabra de Dios. O tan pronto el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, nosotros vamos entonces a obedecer las instrucciones que Él nos ha dado. Y el asunto de bajar a las aguas es algo muy elemental, pero Él no se limitó solamente a bajar a las aguas, sino que nos dejó saber que también seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Todo esto es importante porque es la manera en que Él nos iba a llenar de su espíritu, ¿no? Él reparte como Él quiere, ¿no? Y Él no necesariamente, Él no da su espíritu por medida en ese sentido como nosotros lo conocemos. Él nos quiere llenar de su Espíritu Santo para que podamos servirle a Él en toda la capacidad que Él nos ha permitido servirle, no en nuestros propios medios, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestros propios razonamientos e inteligencia y conocimiento y todas esas cosas pueden ser añadiduras y ayudar en el ministerio que estamos haciendo al obedecer a Dios, pero hay mucho más que eso, que no lo podemos lograr por nosotros mismos humanamente hablando. Necesitamos el poder y la intervención divina, sobrenatural, del único Dios verdadero, el arquitecto del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces es necesario hablar de esta manera porque las cosas están ligadas, entretejidas. Cuando hablamos de la salvación de Dios,
es necesario hablar de Israel, es necesario hablar de Jacob. Eso es inseparable, ¿no? Lo que las naciones quieren hacer, aunque quieran llamarlo como lo quieran llamar, podremos quizás tocar algunos puntos más adelante. Si no está entretejido con los planes de Dios para Jacob, para Israel, entonces no es lo que Dios está diciendo en su palabra. Ellos pueden quizás utilizar un segmento de la palabra, pero como ya hemos dicho anteriormente, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Eso no podemos tomar la Biblia por segmentos, ¿no? Y el que quiera establecer una doctrina utilizando solamente un segmento, esa doctrina lo sentimos, no es nuestra la solución a esto. Ya la solución ha sido dada por Dios. Queda descualificada la tal doctrina porque utilizaron un segmento, y de ahí quizás pueda comenzar un poco como Pedro lo vio hace 2000 años atrás. Tuercen las escrituras, no para su propia perdición, dice el apóstol Pedro. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a medida que nos vamos acercando a estos tiempos decisivos, ¿no? La gente tiene que tomar una decisión. Esto no es algo así que lo puedes dejar para mañana, para pasado mañana, porque el mañana no le está garantizado a nadie. Cualquier cosa puede pasar. Te acuestas hoy y no te levantas mañana. Entonces, quizás esa era la única oportunidad, la última, mejor dicho, oportunidad que tenías para arreglar cuentas con Dios. Entonces, es necesario tomar a Dios en serio en este sentido. Por eso dice la palabra, el que cree en Dios, perdón, crea que le hay, no es un juego. Aunque venimos a Él como niños, venimos a Él como niños en la fe, porque la fe es la certeza, la esperanza de lo que no se ve. Entonces solo los niños pueden tener una fe de esa manera, que tú le dices algo y ellos te creen, le ofreces algo y ellos piensan que sí, eso está garantizado, se lo vas a dar. Pero si se te olvida a ti, a él no se le olvidó, porque él tenía fe que tú le ibas a dar algo, pero no ocurrió. En ese sentido, no tenemos que venir a Dios como niños por la fe. Aún los grandes ya que estuvieron presentes cuando Jesús de Nazaret fue llevado ante Poncio Pilato, fue juzgado, condenado a la cruz romana. No hubo uno de los discípulos, no, que llegó a decirle a los demás que habían visto al Señor después de la resurrección de entre los muertos. Jesús fue el primero que resucitó, su tumba está vacía. Eso es otra cosa que muchos no quieren entender, que habrán muchos líderes de religiones en el mundo, y algunos dirán que son varios los caminos que llevan a Dios, pero están equivocados, porque solamente hay un camino que lleva a Dios. Hay una tumba que está vacía, y es la tumba de Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas cosas tienen que establecerse, ¿no? Como premisas de antemano, fundamento, ¿no? A lo que cualquier persona quiera hacer o desee hacer para Dios o para el reino de Dios. Entonces comienzan a decir otras cosas que no aplican, porque tomaron un segmento nada más de la palabra de Dios. Es necesario establecer la fórmula y dejarla ahí permanentemente. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde el libro de Génesis, de los comienzos, hasta el libro de Apocalipsis, el final, las revelaciones finales, todo eso tiene que estar de acuerdo. Entonces, si no puede estar de acuerdo, no le busquemos una solución que Dios no quiere, no la necesitamos, porque ya Dios la dio. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, si Él dice que hay que bajar las aguas, bajamos a las aguas. Y si Él dice que necesitamos el bautismo en fuego, no, entonces necesitamos el bautismo en fuego. Esa es la doctrina básica y fundamental. ¿Por qué podemos hacerlo tan básico y sencillo en ese sentido, no?
porque una vez y somos bautizados con el sello, con el fuego de Dios, ¿no? Entonces todo va a hacerse de una manera que nosotros mismos somos los primeros que nos damos cuenta que no está en nosotros, que no podemos nosotros, que hemos recibido y estamos recibiendo. Y si queremos llegar al final de esta carrera, vamos a necesitar recibir la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Es necesario entonces esa llenura que la iglesia de los comienzos, ¿no? En el libro de los Hechos hace referencia numerosas veces, no una sola vez. Algunos quisieran que hubiera sido una sola vez y luego se hubiera puesto en el olvido. No, esto siguió ocurriendo. Bajaban a las aguas y recibían el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y hemos hablado de esto también. Ahora, se puede dar el caso que alguno cree en el Señor Jesucristo y que antes de bajar a las aguas, Dios, el Señor Jesús, lo bautice con Espíritu Santo y fuego y hable en esas lenguas angelicales primeramente. Eso no se sorprenda a alguien si antes de que bajes a las aguas, Dios te bautiza en fuego. Y con el fuego y el bautismo en fuego y la llenura del Espíritu Santo vienen otros dones, regalos que Dios nos da para que podamos ministrar y servir en la obra de Dios. En este caso específicamente, Dios separó a unos llamados, a los del camino se les llamó primeramente, ¿no? Y luego se les llamó cristianos, siguiendo el nombre de Cristo, el ungido, ¿no? Pero el tema de esa reunión, de lo que se estaba haciendo, era a la iglesia, los llamados, eclesia, ¿no? Entonces, la iglesia de Jesucristo, los llamados, los que se congregan en su nombre, los que responden a su llamado, los que obedecen a sus instrucciones, tanto en el Antiguo Testamento, como se le llama, como en el Nuevo Testamento, porque los primeros cristianos, los primeros de la iglesia, utilizaban el Antiguo Testamento en sus reuniones, en sus conversaciones, en sus enseñanzas, en su culto a Dios. Solo tenían, ¿no?, la Torá, lo que se le conoce, ¿no?, como los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y entonces lo unían con los salmos, ¿no?, y los profetas mayores y menores. Y todo esto, lo que los judíos le llaman el Tenaj, ¿no? Todo eso era un compendio de enseñanzas, ¿no?, que ellos utilizaban, los cristianos, que comenzaron entonces a hacer una diferencia entre los que eran del camino y los que todavía se quedaron en el Sinaí tratando de servir el pacto levítico y las ordenanzas que Dios le dio a Moisés. Pero Jesús de Nazaret vino y dijo: yo no vine a quitar aquello, no, yo vine a cumplir aquello. ¿Y cómo Él lo cumplió? En sí mismo. Él dijo: bueno, pues yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida. Él cubrió todos los puntos de la ley. Él cubrió todos los puntos de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, y sucesivamente las fiestas, los moedines de Dios que Él le dio a su pueblo para que subieran a Jerusalén todos los años en diferentes momentos del año, subieran y le dieran culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo. Hay una distinción. Lo único es que ahora Jesús de Nazaret, el hijo de David, y es necesario entender esto, porque Dios le dijo a David: te doy el reino, no, te doy el trono, y ese trono nunca dejará de existir. Tu reino durará para siempre, David. Eso, a través de David, sabemos que vino Salomón y fue un reino glorioso, ¿no? Pero estaba en mira a lo que iba a venir más adelante, que aún Moisés lo vio y pudo hablar de ese profeta que vendría en el futuro, y Moisés llegó a decir: a él oíd. Y es precisamente, ¿no?, cuando Jesús vino, Él les recordó a ellos todas las promesas que Dios le había dado a Abraham,
Abraham, todo lo que Moisés había dicho. Si de verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí también. Y ellos no podían soportar tal recuerdo de la ley, porque a fondo ellos sabían que esa palabra era legítima. Toda palabra que salió de la boca de Jesús de Nazaret, toda palabra, ¿no? Salió al punto de la letra, tal y como Dios se la había dado a Moisés. O ellos no podían negar esta gran verdad y se enojaban en gran manera y prefirieron deshacerse de él en lugar de reconocer su autoridad, en lugar de reconocer las profecías y en lugar de aceptar que él dijo que él vino a cumplir la ley. Y les dijo, mi yugo es fácil, por amor a Dios, mi carga es ligera. Ya no tenían que venir con los rudimientos de la ley que Dios le dio. La ley es buena, pero Dios, para separar lo pecaminoso de lo que a Dios le agrada, entonces Dios establece estas pautas, ¿no? En los 10 mandamientos y luego en todo lo demás que Dios le dio a Moisés. Los mismos judíos han contado 613 mandamientos, ¿no? Así que a veces pensamos que son unos pocos, ¿no? Pero para el pueblo judío, ellos están pendientes de 613 ordenanzas, por lo menos, que Dios dejó claras en su palabra, ¿no? Entonces Jesús se da cuenta que además de esos 613 mandamientos, ellos, los judíos, le añadieron otras cosas, ¿no? Que Dios nunca las dijo. Y Jesús les recordaba esto y eso ellos no lo podían soportar porque Jesús lo hacía ver demasiado de fácil. No es tan fácil, ¿no? Es que ellos pensaban que por sus propias obras ellos lo podían lograr, pero aquí el único que hizo la obra completa fue un hombre, ¿no? Por un hombre todos pecamos, Adán. Y por otro hombre, no, todos fuimos restaurados. El segundo Adán. ¿Y quién es él? El hijo de María, ¿no? Entonces, claramente, no tenían que aceptar que él fue concebido entonces por obra del Espíritu de Dios. Y eso lo hacía hijo de Dios. Ellos no podían soportar esto. Entonces esa gran división desde un principio estaba ahí en los comienzos de la iglesia, de los llamados, de los del camino, de los cuales tú y yo somos parte hoy en día, 2000 años después. Pero esto tenía que llegar a una conclusión, esto tenía que llegar a un final, y el final no es tan feliz como algunos quisieran que fuera. ¿Por qué? Porque son las mismas naciones de la tierra las que están haciendo que esto se ponga sumamente difícil para aquellos que quieren servir a Dios, que quieren hacer la distinción entre lo que es de Dios y lo que es del gobierno, de los reinos de este mundo, de las naciones de la tierra. Por lo tanto, algunos que ya habían entrado en el evangelio, en la doctrina, en la sana doctrina, ¿no? Quizás por la presión del gobierno y de lo que está ocurriendo en estos momentos, le han dado oídos a ciertas fábulas, ¿no? Que no se pueden corroborar bíblicamente, porque siempre tendremos que ir a la palabra de Dios, porque la suma de toda ella es la verdad. Habiendo dicho esto, entonces quería tocar ciertos puntos aquí en esta noche, y si puedo, ¿no? Hay algo que me llamó la atención, ¿no? Y escribí aquí, como puse el título, Fábulas del día de hoy, pero es lo que dice Pedro, ¿no? Que algunos tuercen el evangelio. Otros ya han preparado algo para presentar un supercristo, para un nuevo género de la sociedad. No es algo nuevo, es una sociedad dominante que a través de los medios sociales, ¿no? Todo se ha hecho tan pequeño, a través de los medios y la realidad virtual, todo se ha hecho tan
conveniente, pudiéramos decir, que es como una sociedad nueva, diferente, que está preparada. Los demás se están quedando atrás, nos hemos quedado atrás y esta sociedad lo sabe todo, está al tanto con las aplicaciones, está al tanto con la tecnología, está al tanto con los mismos gobiernos que se están preparando, ¿no? Como les hablé hace unos días atrás de esas reuniones en Davos, Switzerland, ¿no? Donde los grandes de la tierra se reúnen ahí a hablar del futuro del planeta. Ellos están preparando algo, ¿no? Para un gobierno central, un gobierno global, un gobierno que tendrá entonces una maquinaria maquiavélica, ¿no? Porque no vendrá de la tierra solamente, sino que habrá una conexión con el dragón y la serpiente antigua, que es el querubín caído. Estamos regresando, ¿no? A unos combates, a unas guerras galácticas que sucedieron, ¿no? Milenios atrás, y vamos a llegar a una conclusión al final de todo esto, donde habrá una última batalla galáctica, ¿no? Con el querubín caído. Y en esta ocasión Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles pelearán contra el querubín caído y sus ángeles, y ellos serán lanzados a esta tierra. Y ese será el tiempo terrible que se profetiza en la Biblia y en los oráculos de Dios, llamado el día de angustia de Jacob, llamado la grande tribulación, ¿no? La segunda mitad de esa última semana que queda por cumplirse, de la cual hemos hablado en tantas ocasiones. Están listos para presentar un supercristo, tipo Robin Hood, decía yo esta mañana, ¿no? Y es que lo van a ver cuando se haga el juego del Super Bowl, ¿no? Entonces ya tienen programado unos segundos. Estos son unos anuncios que son súper caros, que solamente los pasan durante la temporada, durante el juego, mejor dicho, el último juego, el juego del Super Bowl, del fútbol americano. Entonces, en esos segmentos ahí se introducen unos anuncios extraordinarios que siempre los han hecho así, ¿no? Todo el mundo está esperando qué van a salir en esos anuncios, ¿no? Y luego los usan en el futuro. Pero lo que no ha cambiado es que son súper costosos, ¿no? Millones y millones de dólares por unos cuantos segundos de anuncio. Bueno, hemos llegado al punto, y esto ya se ha comprobado, ¿no? Que se ha hecho un anuncio para presentar un nuevo Cristo, un Cristo tipo Robin Hood, ¿no? Un tipo de un Dios que es para toda la sociedad, ¿no? De alguien que verdaderamente puede hablar con todos, con el rico, con el pobre, con los que hablan un idioma o el otro idioma, de una raza, de una cultura, en fin. Ellos están hablando de una forma de gobierno donde no quieren que haya fronteras abiertas en los países, ¿no? Y que todo el mundo pueda vivir un tipo de comunismo, un socialismo, que en realidad viene a ser una utopía. Es un sueño que no se podrá lograr, pero ya han comenzado. Es como la primera torre de Babel, ya que comenzaron en esto, dijo Dios, no habrá quien los detenga. Bueno, déjeme decirle que ya han comenzado con la segunda y última, pudiéramos decir, torre de Babel, porque el Señor va a intervenir. Y han comenzado con todo esto, ¿no? De que hay que cambiar las fuentes de energía global, porque el mundo está al borde de un colapso, ¿no? De una destrucción debido al calentamiento global, a que se vayan a derretir los glaciales y vayan a haber inundaciones catastróficas sobre todo el planeta. Ya Dios destruyó el planeta con agua, amados, y Él dijo que no lo iba a volver a destruir con agua, pero sí dijo que lo va a destruir con fuego, por fuego. Pero antes de que eso suceda, Dios ha de terminar con este capítulo final. Dios le ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, le ha dado 1000 años. Y para Dios 1000 años es como un día, por eso lo llamamos el día del Señor. Pero en realidad estamos hablando de 1000 años literales, donde Jesús de Nazaret va a reinar en esta tierra después de haber puesto a todos sus enemigos
por estrado de sus pies. Lo que va a ocurrir en esa grande tribulación al final es que Jesús de Nazaret va a arreglar cuentas con todas las naciones de la tierra. Y ya les he dicho antes, como dice la escritura, pelearán contra el Cordero. O sea, que pelearán contra Jesús de Nazaret y obviamente Jesús de Nazaret los vencerá, ¿no? Por el poder de la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Pero Dios solo tiene que decir las cosas, ¿no? Él no tiene que ponerse los guantes con nadie. Él simplemente utiliza la palabra de Dios y es una palabra creativa. Y entonces cuando Él dice caerán a tu lado 10,000, ¿no? Caerán a tu lado 100,000, por ejemplo, mas a ti no llegará. Entonces es porque Dios tiene la manera de cómo salir triunfante, vencedor ante toda batalla. Quien no lo aprendió en toda esta historia es el querubín caído, que hasta el final de los tiempos todavía le quiere hacer la guerra al Señor. Cuando es lanzado a esta tierra, viene a destruir, quiere destruir a todo lo que le pertenece a Dios. Lo primero que va a buscar es a Jacob, va a buscar a la descendencia de Jacob, ¿no? Pero ya Dios tiene un plan, Dios los va a esconder en un lugar donde nadie los podrá encontrar. Entonces, ¿qué va a hacer el querubín caído? No, él va a tratar de engañar y seguir engañando a los moradores de la tierra, ¿no? Es el tiempo designado, la plenitud de los gentiles, como le llama la palabra de Dios, ¿no? Es el tiempo donde se va a levantar un nuevo orden, no sin Dios, porque Él viene a cambiar los tiempos y la ley. Él se presentará como Dios, lo que siempre Él deseó hacer ese querubín caído, quitar a Dios, usurpar el trono de Dios. O no logró hacerlo jamás, ni lo logrará hacer, pero en ese tiempo en la tierra, durante esos 3 años y medio, durante esos 42 meses determinados por Dios, Él podrá sentarse en ese lugar y declararse Dios a sí mismo, aunque será algo de corta duración, como dije, 3 años y medio. Pero para eso Él necesita a un anticristo. Entonces, de la misma manera que aquel Antíoco Epífanes vino justo antes de que Jesús de Nazaret naciera de María, ¿no? De la misma manera, uno más poderoso que Antíoco se va a prestar para esto y se le llama la bestia que sale del abismo, ¿no? Del mar, ¿no? Y ese llevará entonces los zapatos del anticristo. Pero hay otra bestia más que sale de la tierra, y esa bestia que sale de la tierra no equivale y significa y será en función con el anticristo. Ese será el falso profeta, y entre estos dos, ¿no? Ellos van a traer una utopía, creen ellos, un sueño que nunca se pudo realizar en la tierra, en la sociedad, con el planeta y con todas las naciones. Pero ¿a qué precio ellos tendrán que aceptar esta contratación? Dice la misma escritura que una bestia gigante, una imagen de una bestia gigante será erigida, y esa bestia en estos días de virtud real, ¿no? Virtual reality, como se dice, ¿no? Esa bestia cobrará vida y hablará. Entonces esa imagen de la bestia va a sorprender a todos los habitantes de la tierra, y es el momento para que ellos digan: ahora póngase una marca de protección en sus frentes o en su mano derecha. Con esta marca, con esta identificación, ¿no? Usted podrá comprar, vender, usted podrá hacer negocios, usted podrá hacer todo lo que necesite hacer en esta tierra, ¿no? Donde se nos han presentado ahora oportunidades que antes no existían, porque ahora no está el Dios de Jacob, ahora no hay Dios, ahora no está Israel. Eso creen ellos durante esos 3 años y medio. Pero ¿a qué precio? Repito, se dejarán poner la marca en su frente y en su mano derecha, y ya no tendrán otra oportunidad. Dios te bendiga, Mary. Por ahí está mi esposa. Dios me la bendiga y la cuide. Me trajo algo. Qué bonito se ve eso. Antes que se derrita, me lo tengo que llegar a él, ¿ok? Entonces,
lo que dice la palabra de Dios respecto a estas cosas es que es necesario que estemos al día, al tanto de lo que está pasando. Y por eso el apóstol Pedro comienza esta exhortación de esta manera. Pero no se olvide lo que les dije anteriormente, ¿no? Tuercen el evangelio y presentarán ese super Cristo. So, no se pierda en el Super Bowl esos comerciales. Yo voy a estar pendiente también a ver qué clase de Cristo estarán presentando ahí, ¿no? Y lo triste de todo esto es que algunos, gente millonaria, gente de mucho dinero, han apoyado este evento porque ellos piensan que esto va a ayudar a facilitar a la sociedad. Y claro está, el apóstol Pablo llegó a decir, hay unos que predican a Cristo, ¿no? Lo predican por contienda, ¿no? Por traer competencia, por decirlo de esa manera. Y él dijo, pues aún así Cristo es predicado. Pero estamos ahora en los tiempos finales donde la apostasía ya ha llegado a manifestarse de una manera muy preocupante, porque cuando las grandes iglesias y denominaciones y instituciones religiosas comienzan a dudar, que es el siguiente punto que introduje aquí, ¿no? A un nuevo mover que van a cuestionar o están cuestionando la autoridad delegada por Dios. Pueden decir, ¿qué hace ese señor ahí en un azúcar ahí? ¿Quién lo apoya? ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué doctorado, dirán ellos, pueda tener ahí para poder hablar de esa manera? Y yo les digo sencillamente ninguna de esas cosas, solamente la palabra de Dios y el Espíritu que la escribió, el Espíritu Santo que está en mí. Entonces, ese mismo Espíritu Santo, Dios lo prometió para todos los creyentes. Y comienza con el bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y los demás dones que les comenté hace un ratito atrás, ¿no? Que dije que hay otros dones, otros regalos que Dios ha dado para la función de la iglesia, incluyen también dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Pero ya estamos hablando de las glosalías, los lenguajes que se manifestaron después de la Torre de Babel, cuando en los días de Peleg Dios dividió la tierra. ¿Y cómo la dividió? La dividió por lenguajes, no por culturas, por sangre de familias, no, la dividió por lenguajes de la tierra. Estamos hablando de cosas que están en la Biblia, pero hay una diferencia entre la glosalía y las lenguas angelicales, que ya les he dicho, es como el maná que cayó del cielo. No se puede controlar, tú no lo puedes manipular. Esto es algo que nadie tiene interpretación para para ese idioma angelical. Solamente Dios entiende lo que tú le estás diciendo, ni aún tú mismo entiendes lo que estás diciendo, a menos que Dios te lo revele, porque son lenguas angelicales, son del cielo y no de la tierra. Eso hay que discernirlo espiritualmente, pero eso es lo básico en realidad. Eso es lo fundamental en realidad. Y hemos llegado a un tiempo en que cuando leemos entonces la carta de Pedro, él escribió de muchas cosas en sus cortas cartas, porque no escribió mucho como el apóstol Pablo, pero lo que escribió es tan directo a lo que estamos viendo. Es como la carta de Judas, el medio hermano de Jesús. Y si me da tiempo, llego a 1 o 2 versículos de lo que escribió Judas. Hemos hablado de Judas porque es el que se atrevió a hablar de lo que ocurrió antes del diluvio. Judas es el que se atrevió a escribir, ¿no? Por el Espíritu, lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, con los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no? Es él quien introdujo y trajo a relucir el libro de Enoc, séptimo desde Adán. Entonces, son detalles que solamente los vamos a encontrar si vamos a la palabra de Dios y utilizamos la fórmula de Dios. La suma de toda ella es la verdad. Judas también habla sobre esto, pero quiero ir aquí al capítulo 3 de Segunda de Pedro. Entonces, ay, eso está muy bonito ahí. Tengo que ir a atender. Es como un tipo de batida, como un tipo de... oh, Dios mío, eso es un helado gigante ahí. Ay, ay, ay. Pero, en fin, tengo que atender esto aquí. Yo sé que a 60 grados no creo que se vaya a derretir muy rápido.
Pero vaya conmigo aquí a Segunda de Pedro y capítulo 3, verso 3. Y él lo dice, Pedro lo dice. ¿Qué dije ahorita? Que en lugar de el transmisor tenía una cafetera. Mm, Y es porque necesito este café que tengo aquí a mi mano izquierda, lo tengo ahí al punto, ¿no? Y dice aquí el capítulo 3, verso 3 de Segunda de Pedro, está conmigo, sabiendo primero esto. Pedro mismo establece las pautas y dice, sabiendo primero esto, hermanos. Los apóstoles, ellos andaban en la misma, porque ya el imperio romano estaba siendo transformado. Se acordarán que hemos hablado de esto. Ya no era el tiempo de Julio César en la República, ¿no? Esto tuvo un giro, y un giro que esperaban que fuera mejor, ¿no? Pero se convierte en una utopía. ¿Y qué salió de este cambio, no? Salieron los emperadores romanos. Y ya esto es algo muy preocupante porque algunos de ellos se creían que tenían linaje de los dioses, ¿no? Si hay algo que le gustaba a los romanos era la historia griega, ¿no? Y ellos siguieron las leyendas y las fábulas de los griegos, ¿no? Fascinantes para ellos, ¿no? Y entonces adoptaron esos dioses, ¿no? En lugar creo que Zeus vino a ser uno de los dioses que ellos veneraban de la misma manera. Y de hecho, aquel Antíoco introdujo una estatua de Zeus en el santuario del templo de los judíos, ¿no? Fue algo que inmediatamente no, ese templo fue desacrado completamente y ya hubo que volverlo a restaurar a su posición anterior, porque Dios había establecido cosas santas, ¿no? Y ese templo era un lugar santo donde se ofrecían sacrificios santos, ¿no? Antes de que Jesús de Nazaret viniese, cuando él mismo se ofreció como un sacrificio santo de una vez y para siempre. Si usted lee el libro a los Hebreos en el Nuevo Testamento, se da cuenta de esta historia y el valor de lo que Jesús de Nazaret hizo. Pero en aquellos tiempos, ¿no? Entonces las cosas se hacían de esa manera. Ese usurpador no vino, no, como primer anticristo, y trajo un desorden porque él quería también cambiar los tiempos y la ley, pero todavía no era el tiempo, ni siquiera había nacido el Cordero de Dios, todavía no, pero ocurrió así para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran los oráculos de Dios. Por eso es tan importante cuando hablamos de las profecías, el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Es porque el profeta Daniel habló y escribió sobre esto antes de que naciera el Cordero de Dios, antes de que naciera Jesús de Nazaret. Estas cosas tenían que suceder. Ahora entendamos, ¿no? Que han pasado 2000 años, ¿no? Y ahora hemos llegado al cumplimiento de todas estas cosas. Y sabemos por qué. Porque ya Jacob ha regresado a casa, Israel está ahí como nación y la mayoría de las naciones de la tierra tienen cosas negativas que decir en cuanto a Israel por lo que ha pasado con los habitantes de esas tierras, ¿no? Porque esas tierras Dios se las dio a Abraham. No era culpa de Abraham, se las dio a las 12 tribus de Jacob. No era culpa de ellos, Dios se las dio. Y para lograr lo que Dios quería hacer, los habitantes de la tierra de Canaán tenían dos opciones. O se unían a los nuevos invasores, como decían ellos, ¿no? A los hijos de Jacob, o tenían que ser sacados de la tierra de Canaán, porque Dios iba a establecer la santidad de su templo, de su casa, de su cultura, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, de todas las cosas buenas que Dios quería establecer. Y estas naciones, 7, si no me equivoco, 7 naciones menciona el apóstol Pablo, no se dieron cuenta que Dios los iba a bendecir a ellos, porque a través de Jacob, a través de Israel, esas naciones alrededor iban a ser bendecidas también, pero resistieron a Dios abiertamente. Hoy en día resisten al Espíritu Santo, que es Dios.
Entonces, ¿a dónde van a llegar? A lo mismo, a una confrontación final donde serán expulsados. Ahora será uno, Jesús de Nazaret. Pelearán contra él y a todos él los va a vencer y a todos los va a echar de la tierra. Pero qué triste, porque no solamente es que los vaya a echar de la tierra, sino que serán lanzados a un lago de fuego eternamente y para siempre. Entonces, amados, esta es la oportunidad de entender estas cosas como niños y venir a los pies del Señor, de Jesús de Nazaret. De la misma manera que los niños venían a Él, se acercaban a Él porque querían abrazarle y Él los abrazaba a ellos, y algunos adultos se molestaban por esto, ¿no? Pero esos niños iban con una fe sencilla. De esa misma manera Dios quiere que vengamos a Él con una fe sencilla y creamos su palabra y tomemos sus consejos y nos preparemos entonces para esta hora final. Así que esto que anoté atrás es algo que quizás más adelante pueda hablar un poco más sobre esto, pero es necesario que lea esta escritura de parte del apóstol Pedro. En el verso 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los días finales, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Burladores. O sea, esto es algo que desde hace 2000 años atrás, ¿no? Había personas que se dejaban llevar por esos espíritus de engaño. No se dan cuenta que hay un mundo espiritual alrededor, que hay espíritus de engaño que traen engaño al corazón del hombre. No pueden forzar al hombre a aceptar esos engaños, pero le susurran ideas, ¿no?, que pueden dar a luz esos engaños, y se identifica en la Biblia como la concupiscencia del corazón. El diablo no puede forzar a nadie a que produzca concupiscencia, pero trae y le susurra al oído ideas y pensamientos y sensaciones que hay en el mundo, que humanamente las tenemos que aceptar porque somos humanos y tenemos sensaciones que, si no se ponen bajo control, nos van a llevar a una perdición segura. Entonces, todas estas variables, el enemigo las puede susurrar a tu oído, y cuando menos cuenta te des, has caído en una acción que tú no querías en realidad hacer, pero que ya que caíste en ella, te dejas arrastrar, ¿no?, por esa acción y por los resultados de esa acción, ¿no?, que con cuerpos humanos y carnales, ¿no?, ¿qué puede salir de ahí? Entonces tenemos que recordar estas cosas. El asunto es no llegar ahí. Antes de llegar ahí, necesitamos evadir y tenemos que resistir y tenemos que dar la vuelta completa y salir huyendo si fuera preciso, ¿no? Y no dejar que estas emociones carnales, estas emociones superficiales nos arrastren, ¿no?, a una vida de concupiscencia que produce pecado, porque el pecado llegará a un momento que dará a luz no solamente a más pecado, sino a la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Todas estas cosas Dios nos quiere que evitarnos todos estos problemas, pero tenemos que poner de nuestra parte y darle oído al Señor, a la palabra de Dios, y poder vencer con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, obedeciendo la palabra vivificante de Dios. Entonces, aquí está otra vez el apóstol Pedro hablando, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y hace unos días atrás alguien subió un post en mi página. Yo no soy muy amante del Facebook, pero hay cosas que a veces me doy cuenta, así por casualidad, como decimos, y las leo. Y dije, ¿pero qué es esto, no? Inmediatamente me di cuenta de que no todo lo que se dice por ahí, obviamente, tú le vas a prestar oído. Tienes que tener muy cuidado, y más cuando ya son cosas de Dios. Porque la palabra
burladores y que tuercen las escrituras. Y es como decir, hemos llegado a un tiempo en que habrá personas que se consideran hijos de Dios, se consideran evangélicos, se consideran llevar el nombre de un pastor o una pastora, ¿no? Hija de Cristo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a la larga le darán cuenta a Dios, pero se resguardan bajo un título comediante, ¿no? Como para que no le tomen completamente en serio, porque esa persona es un comediante, aunque se llame pastora, aunque se llame hija de Cristo y pretenda estar en el evangelio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, porque hubo una palabra que yo tuve que confirmarla lo acepto, en el diccionario, es una parodia, ¿no? Hacía tiempo, no sé, recuerdo la última vez que yo leí sobre una parodia. Pero el asunto es que hay personas que andan parodiando por ahí, utilizando el Facebook, parodiando en cosas que no conocen, ¿no? Pero la cantidad de personas, de seguidores que los pueden seguir y que están entre dos aguas, no están muy decididos todavía en creer en el Evangelio de Cristo, y comienzan a leer estas cosas, e inmediatamente esos espíritus de engaño comienzan a susurrar a sus oídos. Entonces hay que identificar a estos que andan parodiando por ahí con el Evangelio de Cristo, porque esto normalmente, esto siempre se ha hecho, es una burla, ¿no? A veces es una burla constructiva, llaman algunos, ¿no? Toman algo y lo transforman y lo dicen de otra manera para dar su propio mensaje, ¿no? Pero cuando hablamos del Evangelio de Cristo, solo hay un evangelio, solo hay una palabra de Dios, solo hay un Dios verdadero. Cuidado, ¿no? Con las personas que entran en la dimensión del Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, les digo, lo dijo Jesús de Nazaret, no le será perdonada a nadie, ni en esta vida ni en la venidera. Hay otra vida más. Pero esto es como quien dice, el que juega con fuego se va a quemar. Cuidado con los que andan parodiando sobre la Escritura y el Espíritu Santo de Dios, porque la blasfemia contra el Espíritu de Dios no le será perdonada, aunque llore, aunque ruegue, aunque quiera y se agarre de los cuernos del altar y haga lo que quiera hacer. Entonces, para que Papito Dios la perdone, no podrá recibir perdón jamás. ¿Cómo yo me atrevo a decir eso? Porque Jesús mismo se lo dijo a aquellos, no, que torcían las escrituras a sabiendas. Le dijo, a mí me pueden ofender, a mi Padre lo pueden ofender, pero el que ofende al Espíritu Santo, ¿y quién escribió la palabra? Si no fue inspirada por el Espíritu Santo. El que ofende al Espíritu Santo, el que blasfemia al Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás, ni en esta vida ni en la venidera. Llega un momento en que ya lo que se oye por ahí son personas que ya se entregaron a la perdición, que no hay una segunda oportunidad para los tales. Pero es como dice el dicho, saben que se van a perder eternamente y para siempre, pero quieren llevarse con ellos a todos los que puedan. Esa es la misma circunstancia del querubín caído. Él sabe, y de los ángeles que pecaron contra Dios, no tendrán jamás una segunda oportunidad. Son reos, como dice la misma Escritura, de eterna condenación. No hay escape, no hay salida para los tales. Pero nosotros los humanos no tenemos que llegar ahí. Nosotros los humanos no tenemos. Pero andan estos parodiando por ahí cosas que no saben. Y aquellos que le dan oído puede que terminen como esa persona que ya no tiene, no, salvación ni vida eterna. Lo que está reservado para los tales es la condenación del lago de fuego eternamente y para siempre. Pero basta ya de las parodias, ¿no? Me ha servido de algo porque tuve que repasar el significado de eso y puedo entender entonces mejor lo que está ocurriendo, porque detrás de eso viene ese anuncio. Y yo quiero saber cómo ese anuncio que va a presentar a Jesús de Nazaret como el Cristo que lo resuelve todo, donde no hay fronteras, donde no hay razas, donde no hay cultura, prácticamente están diciendo, no es la ley y el orden que Dios establece, sino la ley y el orden y la misericordia y el amor de Dios a través de una persona que toda la sociedad lo pueden aceptar. Amados, ya Dios lo dijo y se lo dijo a los profetas, que ellos se conviertan a ti, no tú que te conviertas a ellos. Si ellos quieren
a Jesucristo de verdad, si ellos quieren a Jesús de Nazaret, no hay que cambiar la imagen de Cristo. No, ellos necesitan convertirse a Jesús de Nazaret. Y si quieren conocer a Cristo Jesús, como Él piensa, como Él habla, entonces que lean la palabra de Dios, que bajen a las aguas y reciban el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y todo lo demás lo recibirán por añadidura. Así de sencillo es. Entonces, esto sirve de, como pudiéramos decir, como una alerta interna que ha comenzado, es una lámpara, es una luz interna, una alerta, un warning, ¿no? De que algo terrible se acerca, ¿no? Y es que los días de las naciones de la tierra ya están contados, mejor dicho. Y Jesús lo dijo, si estos días no fuesen acortados, nadie pudiera ser salvo. Y eso trae entonces al punto número 3 que les mencioné. Un nuevo mover que va a cuestionar la autoridad delegada con Dios, o delegada por Dios. Ahí están Moisés y Aarón, los que Dios le dio la encomienda, ¿no? De hacer las cosas de cierta manera. Y los demás, como los de Coré y los hijos de Coré, en lugar de creerle a ellos, sintieron celos y murmuraron contra Dios al murmurar contra Moisés y contra lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés y del sacerdocio levítico, cuando él establece las leyes y las cosas, cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso hoy en día se está comenzando a ver otra vez. Entonces, que no nos sorprenda, como dice el apóstol, esto. Van a cuestionar el por qué nosotros estamos hablando de esta manera. Quítenlo de ahí, apáguenle, quítenle la azúcar, como se dice, ¿no? Córtenle la luz, el micrófono, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si no salgo yo, otro va a salir. Porque una voz que clama en el desierto es un ministerio para todos aquellos, ¿no? A quien Dios está llamando por todo el mundo para que hablen de estas cosas que quizás no las están hablando o no se atreven a hablarlas algunos políticos, pastores, evangelistas y personas de renombre porque no les conviene. Entonces alguien tiene que decirlas de algún lugar, y qué mejor que el desierto, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Así de sencillo, amados. No podrán encerrar la palabra de Dios, porque Pablo lo llegó a decir, mire, me pueden encerrar a mí, pero la palabra de Dios no puede estar presa. Está llegando ahora libremente a todo aquel que la quiera escuchar y la quiera recibir. Cree en el Señor Jesucristo, cree en esa palabra y verás el milagro de Dios esta misma noche. Lo he dicho, no, que Dios te va a hablar en sueños. Y te va a hablar en sueños, y yo he creído que Dios lo hace en esta misma noche, que Dios le habla en sueño a algunas personas hasta que se dan cuenta que era Dios quien les estaba hablando. Pon tu oído al Espíritu de Dios, pon tus ojos al mundo invisible de Dios, porque vas a ver grandes cosas y vas a escuchar cosas que no todos pueden escuchar, solamente aquellos que vienen a los pies de Cristo, ¿no? Y le permiten a Dios que los llene de su Espíritu Santo, ¿no? Porque están vedadas al mundo. Lo ha dicho la misma palabra. Están ciegos, ¿no? Porque el príncipe de este mundo, ¿no? Las potencias de este mundo, los gobiernos de este mundo, le han cegado el entendimiento, le han puesto una venda en los ojos y no pueden ver la luz del Evangelio de Cristo. No les puede amanecer la luz del Evangelio para que sean salvos. Y se convierten entonces en reos de eterna condenación. Y sigue aquí el apóstol diciendo en el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque dudaban ya de que lo que ellos decían era una realidad. Y ya ellos pensaban que esto era una fábula. No querían ya creer lo que decían las escrituras, porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de los días de Abraham, de Isaac y de Jacob, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, como no ha pasado nada. ¿Qué ocurre aquí de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad dorada? Las promesas que Dios le dio
Abraham, ¿no? De ese reino. Y cuando llegaron al reino de Salomón fue de corta duración, si venimos a ver, ¿no? Pero pudo haber durado más ese reino de Salomón, pero por causa de lo mismo, de la desobediencia, Dios tiene que cortar aquí, cortar allá. Ahora al final de los días, Dios está cortando, pero ¿qué está cortando? Está cortando los días de tribulación, ¿no? Y dejará entonces 3 años y medio, 42 meses para esa grande tribulación, pero ni tú ni yo vamos a entrar ahí, no tenemos que entrar a esa tribulación, porque Jesús ya nos ha dado la salida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder escapar de la ira venidera? Lo primero es entender, después de haber conocido a Dios, después de haber aceptado esta salvación tan grande, conoce los tiempos y las sazones de los tiempos, de lo que está pasando, para que puedas advertirles a otros, a tus seres queridos, a tus amigos, a aquellos que quizás tienen algún interés, pero no se habían atrevido a preguntarte sobre estas cosas. Ahora dile tú, te puedo hablar por mi propia experiencia, le vas a decir, mira, he aquí una Biblia, no me malinterpretes, tengo una Biblia porque es un libro que yo creo que Dios lo dejó con un propósito, y tiene propósito para ti, para tu vida. Entonces la persona tendrá que decidir si lo cree o no lo cree, pero tú hiciste tu parte y con tu testimonio tú les estás hablando a ellos. Y cuando llegue la hora de que todas estas cosas comiencen a manifestarse, quizás se recuerden de lo que tú les dijiste y regresen a ti, y entonces tú les vas con mucho amor y paciencia, le vas a decir mientras pueda, obviamente, y entonces tal vez ellos reciban el evangelio de fe y reciban ¿no? el nombre de Cristo, para que sus propios nombres entonces sean inscritos en el libro de la vida. Todas estas cosas ya Dios las determinó. Solamente tenemos que creerle a Él y obedecerle. Y dice aquí en el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Como habíamos dicho, ¿no? En los días del diluvio, ¿no? En los días de Noé. Dios permitió entonces, trajo juicio sobre la tierra y trajo ese diluvio global, ¿no? Y aquí el apóstol está recordando, en ese tiempo Dios destruyó utilizando el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Va a haber aquí como un acto doble, ¿no? Algo extraordinario va a comenzar cuando peleen contra el Cordero, antes de que Él establezca su milenio. Pelearán contra el Cordero y va a haber algo catastrófico en ese entonces, porque Jesús va a ser borrón y cuenta nueva, va a comenzar limpio sobre la tierra, ¿no? Entonces va a reinar por 1000 años. Pero después de esos 1000 años, vuelven otra vez a rebelarse y a levantarse contra Dios. Recordad que el querubín caído solo va a estar atado, ¿no? en el corazón de la tierra por 1000 años. Mientras el querubín caído está suelto, ¿no? Entonces la gente no tiene paz. No hay tranquilidad, porque él está tratando de invadir por el espíritu de iniquidad los pensamientos de los habitantes de la tierra. Él es puesto aparte por 1000 años, hay paz, ¿no? Durante los 1000 años que Jesús de Nazaret va a estar en esta tierra. Pero dice la Biblia que al final de los 1000 años se cumplió la sentencia de los 1000 años, ¿no? Y entonces el querubín caído lo sueltan. Inmediatamente él vuelve y reúne, ¿no? un ejército como la arena del mar, ¿no? de la misma tierra, ¿no? en ese tiempo corto, ¿no? que pudo después actuar después de haber sido liberado. Pero en este caso Dios no lo va a permitir que eso tenga éxito, sino que Dios hará que fuego descienda del cielo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que después de este milenio, de estos 1000 años, entonces es que Dios va a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva, porque los cielos que hay y todo lo que tenemos serán
envueltos en fuegos, como un libro, un rollo, un pergamino que se quema y se hace cenizas y se disuelve. Así las potencias de los cielos no dejarán de existir, no como las conocemos hoy, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ya le está dando la advertencia. Tenemos que entender estas cosas. ¿Cuándo lo dijo el apóstol? No, hace 2000 años atrás. Ahora hemos llegado al final de los tiempos, porque Jacob, Israel, ya regresó a casa y ellos están en su tierra y van a construir el templo, la casa de Dios. Y eso va a ser un estorbo para las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra se pondrán de acuerdo y llegarán y tratarán de engañar a Jacob y a Israel con la idea de que ellos puedan construir su templo, pero dejen a las demás naciones de la tierra tranquilas, algo que es imposible, porque una vez Israel ha comenzado a servir a Dios como ellos quieren, no habrá nada que los pueda detener, como la misma historia lo confirma, que aún los descendientes de Jacob están en pie, aún ellos buscan a Dios, aún ellos están esperando a su deseado Mesías. Entonces, eso será algo temporero, eso será durante la primera mitad de esa última semana de 7 años. Recordad que si estos días no fuesen acortados, no, nadie sería salvo. Jesús toma esa semana de 7 años y la divide por la mitad. Y entonces le ayuda a Israel para que ellos puedan construir su casa, su tercer templo, y comiencen los sacrificios y todo lo que ellos han querido y han anhelado hacer, hasta que llegue el momento en que ellos, al final de esa semana, ¿no?, de 7 años, ellos podrán mirar al que traspasaron hace 2000 años atrás. Es como dice la escritura: entonces Jacob, entonces Israel mirarán al que traspasaron y creerán. Pero esa semana no es una semana de grande tribulación toda la semana, los 7 años, sino que los primeros 3 años y medio Israel va a prosperar, el templo será construido, habrán 2 profetas, 2 ungidos, ¿no?, del Espíritu Santo, ¿no?, que estarán transmitiendo, estarán ministrando desde Jerusalén durante esos 3 años y medio, hasta que ocurre la guerra galáctica en los cielos, donde Miguel, el arcángel, hace la guerra contra el querubín caído y sus ángeles. Y entonces ese querubín caído es lanzado a esta tierra a la mitad de la semana. Y entonces sí que comienzan los problemas para Israel, para Jacob. Por eso se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Pero tan pronto ese querubín caído está en esta tierra, lo primero que él quiere hacer es destruir a Jacob, destruir a Israel. Pero la misma tierra va a ayudar a Jacob. Y dice Dios que los esconderá en algún lugar de esta tierra, que el querubín caído no los podrá encontrar jamás durante ese tiempo. Pero cuando Jesús de Nazaret regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, todo ojo le verá, y temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza golpeada por el tiempo, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Entonces todo ojo le verá, y Jacob e Israel, donde están escondidos, ellos podrán salir de ahí y podrán mirar al que traspasaron, y verán sus marcas en sus manos, en su costado, en sus pies, y dirán: él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, el que estábamos esperando. Y dice la escritura entonces que todo Israel, entonces Jacob, será salvo. ¿Por qué? Porque miraron a Cristo y ahora creyeron. Y ya Jesús les había advertido: cree primeramente, porque más bienaventurados son los que creen sin ver que los que crean al final viendo. Bueno, pues fue la manera en que Jacob creyó, viendo al que traspasaron, creyeron. Pero ya Jesús utilizó la experiencia de Tomás y le dijo: Tomás, mete tu mano en mi costado.
toca mis heridas y sé creyente, no por la fe. Esa es la advertencia, ese es el consejo de aquel que nos ha amado con amor eterno. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. So hemos llegado a las 8:45. Me he extendido un poco más del tiempo que acostumbro, pero lo vamos a dejar aquí. Recuerde, eso está en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Siga leyendo, tome las notas que les di anteriormente, ¿no? Y esto que les mencioné hoy. Y mire en estos videos, por la gracia de Dios nada más, y permítale al Espíritu Santo que le muestre algo de lo que está ocurriendo, porque verdaderamente tenemos que prepararnos para lo que viene. El mundo se ha vuelto a las fábulas y andan por ahí parodiando lo que no saben, ¿no? Burlándose de las cosas de Dios, y no podemos darle lugar al diablo. El Señor le reprenda. Pero tú y tu casa estarán resguardados bajo el poder y la misericordia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Será hasta la próxima ocasión y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.